Hoy ha dejado de llover un poquito, aunque sigue bastante nublado y hay posibilidad de que caiga un poquito de agua, pero bueno, eso me da una luz muy muy suave, que es lo que me gusta para venir a entornos como este. Me he venido a la montaña, a una zona que sé que tengo bosque y tengo sobre todo saltos de agua que, como ha estado lloviendo, aquí los podéis ver detrás, tienen un poquito más de agua de lo habitual y vamos a ver si podemos aprovechar hoy eso. Fijaos este entorno ya, el primero, esto está nada más aparcar. ¿Qué entorno tenemos más chulo? Entonces vamos a pasar el día por aquí a ver qué tenemos y qué podemos ir sacando. Os lo voy a ir contando todo en el vídeo. Bueno, pues mirad aquí, como os digo, esto está nada más, acabo de aparcar y han dado 2 minutos y ya empiezo a tener una zona con unas piedras que me hacen un movimiento de agua muy chulo. ¿Veis? El bosque está saliendo del invierno y empieza a despertar. Pero está con tonos apagados, tonos ocres, aún así me gusta mucho. Voy a ver si puedo empezar haciendo una foto aquí, ¿vale? A ver cómo la compongo, porque aquí hay una zona, aquí delante, este salto de agua de aquí con esta piedra, que me gusta mucho el efecto que nos va a dejar seguramente. Vamos a ver qué podemos sacar y os lo cuento, y os lo enseño. Bueno, pues fijaos, en este primer encuadre en el que estoy, ¿vale? Lo que me gusta es ese árbol que vemos aquí, que está en medio de las zonas por donde pasa el agua y podré crear esas sedas y que el río continúa hacia el fondo. Entonces mi primer encuadre va a ser aquí a una altura media, ahora os lo enseñaré en cámara y voy a jugar con filtros. He puesto un polarizador y he puesto un 3 pasos para conseguir, voy a intentar conseguir en torno al medio segundo, un segundo. Ahora haré pruebas de tiempo y os las enseñaré, ¿vale? Veremos el encuadre en cámara y veremos los tiempos que estoy sacando, os daré ahora los parámetros, pero ya veis la primera escena en la que estoy trabajando, ¿vale? Es muy chula, muy bonita. Ahora la vemos en cámara. Bueno, pues mirad, os enseño aquí un poco en cámara desde el punto de vista, ¿vale? Fijaos, el encuadre va a bajar esto. Esta zona de aquí, de estas piedras, van a ser la salida, estas de aquí que están aquí, van a ser la parte izquierda de mi encuadre, la parte inferior izquierda, y la línea de agua, las sedas, me van a llevar hacia el fondo, al bosque. El bosque tiene unos tonos ocres que ya os he comentado antes, yo creo. Os voy a enseñar un poco la foto que está saliendo en cámara, a ver si la consigo coger bien, porque como brilla, ¿vale? Pero bueno, que como veo que no sale bien, que salen los reflejos de atrás, os hacéis una idea un poquito así, con el encuadre sería este, el que tenemos justo más o menos ahora, ¿vale? Y están saliendo unos tonos ocres del musgo de haber pasado el invierno muy bonitos. Esta va a ser la primera imagen. Os he comentado que quería buscar 0,5 segundos de tiempo, pero no me va a dar para hacer 0,5 segundos porque me queda el agua, como baja mucha agua, cuando ponemos mucho tiempo queda muy pastoso, muy blanco. No me quedan texturas y a mí me gustan las texturas. Entonces, en este primer encuadre, con este agua, estoy en 1/8 de segundo, me estoy moviendo, ¿vale? 1/8 de segundo, ISO 300 para compensar ese tiempo corto. Y porque hay poca luz dentro del bosque, ya sabéis que hay poca luz. Y estoy con 20 milímetros y F11, es decir, 1/8 de segundos, F11, 300 de ISO y a 20 milímetros para este encuadre. Cuando hago foto en bosque hay veces que hago a mano, pero me gusta hacer en trípode, porque a veces tengo que hacer un focus stacking, entonces es importante tener el trípode. También a veces la luz es baja y te obliga a tener tiempos de exposición más largos, y para evitar trepidaciones que podamos tener, pues me gusta utilizar un trípode. Yo siempre lo aconsejo. Voy a terminar de hacer esta foto y la vemos enseguida. Bueno, incluso a 1/8 de segundo queda un poquito. Voy a probar a menos tiempo, un 1/13 de segundo, subo la ISO para compensar, ¿vale? Y tiro, sí. Ya veis que es un camino, que continúa por toda el borde de lo que es la bajante de agua, y tenemos puntos de acceso, o sea que preveo que la jornada aquí va a ser larga. Preveo que vamos a pasar bastante tiempo por aquí, porque mientras la luz acompañe, hay un poquito de nieve en la parte alta, pero por aquí no. Pero mientras la luz nos acompañe, no vamos a desaprovechar. Tenemos unos saltos de agua muy chulos. Me he traído un angular y me he traído un tele medio, un 24-105,
Y vamos a ver, ahí estoy viendo, a ver si se puede bajar ahí, porque estoy viendo una zona muy chula. Os lo enseño desde aquí. Dejadme que le dé la vuelta a esto. Mirad, es esta zona de aquí. Veis que hay dos piedras ahí con ese salto. Voy a ver, al final de todo este bajante de agua se supone que hay una cascada un poco más grande, que es la que venía buscando, pero sinceramente cuando pensé que iba a haber agua no pensé que fuese a haber tanta, y es una grata sorpresa. Vamos a ver si podemos bajar aquí abajo y podemos hacer una foto. Estáis viendo toda la pinta con todo el agua que baja, ¿eh? Está muy bonito el sitio. Voy a ver si puedo bajar. Sí que se puede bajar. Hay zonas en las que ya se ve que la gente baja y está para bajar bastante bien. Vamos a ver si puedo pasar esta zona de zarzas y yo al otro lado, que es donde quiero llegar. Mirad qué espectáculo de sitio, ¿eh? Que además tengo para ponerme aquí abajo, ¿veis? Unas piedras. Fijaos. Bueno, voy a preparar aquí para hacer otra foto. Yo creo que aquí un punto de vista también medio alto, así esta primera piedra que ahora os enseñaré, que tengo, quiero jugar con ella en el primer plano porque me va a dar texturas y colores de los musgos, me va a ayudar en la composición. Entonces, para poder separarlo un poco de la siguiente cascadita que tengo detrás, yo creo que vamos a tener que usar un punto de vista medio alto, medio alto. Siempre buscando la composición. Para mí aquí ahora, como os digo, siempre tiene que haber un sujeto principal, y en este caso va a ser esa zona del agua que salta. Ahora, cuando os enseñe la composición en cámara, hablamos de ello. Pero sí, yo creo que va a ser ese punto medio de ahí, ¿eh? Entonces tengo que buscar una composición aquí que me permita, pues eso, meter este primer plano de piedra que me gusta mucho, justo detrás la cascada, y ya me lleva la línea de agua hacia los árboles del fondo. Un sitio espectacular. Es la primera vez que vengo aquí, no sé si os lo he dicho antes, pero no había venido nunca y no sé por qué, porque al final no lo tengo lejos de casa y es un sitio muy muy bonito. Voy a ver si pongo la cámara. Y aquí no sé si va a ser horizontal o vertical, ¿eh? Tengo que mirarlo bien. A ver. Gafas, que sin gafas no soy nadie ya. Vamos a poner, como siempre, filtros. El polarizador para mí en este tipo de escenas es imprescindible. Mirad, un polarizador, además de eliminar los reflejos en el agua, me va a dar más contraste con ese movimiento de agua, con esas sedas que hace, igual que en la costa lo utilizo mucho, pero es que además en colores ocres como este me va a potenciar mucho esos colores, ¿vale? Entonces, polarizador fundamental para mí en estas escenas, polarizando para quitar el brillo y hacer contraste y potenciar colores, y después ya tengo que poner NDs para conseguir esa cantidad de exposición que yo quiero. Y yo quiero aquí, vamos a ver qué tiempos me salen, ¿vale? Pero sí, fijaos, es que esta piedra de primer plano, aquí me tengo que ir un poquito más a la izquierda para conseguir el encuadre que yo quiero. Los encuadres, pues ya sabéis, juego con mi sujeto principal y voy moviendo toda la escena hasta que mi sujeto principal queda en la zona que yo quiero. Aquí, ¿veis? Tengo una línea perfecta. La salida del agua es hacia la izquierda. Os lo enseño aquí, a ver si ahora se ve mejor, que no le da el cielo, y lo vemos mejor. Y bueno, deciros que tengo mi página web, ¿de acuerdo? En la que os podéis suscribir a mi newsletter, y en el que de vez en cuando mando un email en el que os voy contando un poquito lo que he hecho, lo que voy haciendo, lo que tengo guardado, para lo que va a salir, ¿vale? Es un email mensual o cada 2 meses, no son muchos, pero os podéis ir suscribiendo para estar al día con toda la información que voy sacando, y así también, pues como pongo los vídeos que van saliendo y todo, no os perderéis nada. También dentro de la página pues tenéis la sección del blog, las galerías, tenéis un montón de artículos, bueno, cosas que os pueden ser interesantes, ¿de acuerdo? Así que apuntaros a suscribiros a mi newsletter. Tengo que probarla en vertical, porque
En vertical, si la quiero hacer, me sale mucho cielo y no quiero cielo. Además, está despuntando, como veis, un poquito el sol y me dará problemas. Porque mucho cielo en este tipo de escenas mete mucha luz. Intento poner o cero cielo o el menor cielo posible si no puedo evitarlo. Pero poco cielo, así que me quedo aquí una vez más con la horizontal, que además me da las líneas que me gustan. No llego a 20 milímetros y consigo ese encuadre, ¿vale? Vamos a enfocar y hago mi imagen. Estoy a 1/10 de segundo. Yo creo que es el bueno. Vamos a comprobar el enfoque también, es importante. Todo enfocado muy bien. Aquí sí que quiero que el fondo me quede, la zona de los árboles me quede ligeramente desenfocado. Entonces enfoco en un punto en el que no quiero toda la escena enfocada. Ya hablamos en un vídeo anterior sobre cómo enfoco yo. Aquí enfoco más en mi primer plano y dejo que el fondo se me desenfoque un poquito. Me da esa textura etérea que me gusta en las zonas de bosques y de arboleda, ¿vale? Pues sobre todo cuando tengo un sujeto principal como es mi cascada. Si no tuviese un sujeto principal y fuese una escena de árboles, bueno, igual sí que buscaría más profundidad de campo, pero en este caso no, en este caso ya me va bien lo que tengo. Mirad, hablemos un poquito del encuadre, ¿veis? Esta piedra de aquí delante es la que os digo que además, como tiene el musgo haciendo líneas, me va a llevar a mi sujeto principal, que es la cascada. La parte izquierda me la va a dar la salida de agua, que como voy a hacer sedas me dará unas líneas, y veis, ya después me lleva hacia el fondo, a la arboleda, el camino de agua. Un encuadre sencillo pero muy efectivo. Aquí en cámara, a ver si consigo que enfoque aquí en la cámara. ¿Sí? ¿Veis? Cómo el agua sale por este lado, ¿eh? Tengo la piedra en este punto de aquí y la cascada, mi sujeto principal, lo tengo sujetado puesto más o menos en 2/3. Voy a enfocar y voy a hacer la primera prueba de tiempo. Yo creo que me voy a ir a 1/8 de segundo, como estáis viendo, F11 e ISO 400. Habrá que ver el ISO, ¿vale? Pero voy a hacer la foto y os la enseño a ver cómo queda. Mirad, igual se aprecia aquí, ¿vale? Voy a ver si consigo que enfoque en la pantalla. ¿Veis lo que os digo? Aquí estoy haciendo un poquito de zoom para que veáis las texturas que me quedan. Y hay mucha caída de agua, ¿veis? Me queda muy sedosa, muy pastosa, con el tiempo de exposición de 1/8 de segundo. Así que tengo que venirme a 1/13, hacemos la foto a ver cómo queda y la miramos. Y a 1/13, ¿veis? Mucho mejor. ¿Por qué? Porque empiezo a tener texturas en la zona del salto de agua y aquí podré sacar más provecho. Veo que enfoca mal, voy a seguir haciendo la foto y ahora os la enseño cuando la tenga terminada, pero ya veis, un entorno y una... Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, me está gustando mucho el sitio. Vale, parámetros finales para esta foto, 1/13 de segundo, F9, ISO 400. Y ya me gusta mucho cómo está quedando, ¿sí? Os la enseño. Voy a ver si avanzo porque no sé cuánto es el camino exactamente. Y venía buscando la cascada y al final me estoy entreteniendo mucho en esta zona y no sé lo que me falta para llegar. Así que voy a ir hacia adelante y de vuelta pararé por esta zona. Que es que hay saltos de agua por todas partes. Allí hay uno que ya lo estoy viendo, me voy a parar. Os lo enseño. Mira, el que os digo está allí delante. Hace una U y tiene en medio una piedra, una zona negra y unos troncos caídos. Y me está llamando mucho. Y más adelante hay otro. Y es que además quiero ver si puedo hacer patrones de cascadas, ¿vale? Una detrás de otra que me lleve hacia el fondo. Ya solo desde aquí, como podéis ver, igual hasta hay una foto desde aquí. Voy a bajar abajo y ahora subo. Con una luz como esta además, es que es muy bonito el sitio. Fijaos, aquí donde os digo, aquí delante, aquí, ¿veis? Este es el salto de agua, mirad las piedras con el musgo verde y ese tronco que desde mi punto de vista es que los troncos caídos, así medio muertos, fijaos, aquí hay otro, le dan un toque a la foto muy auténtico, muy dramático, ¿vale? Mirad qué tronco tengo aquí caído, así que tengo que buscar una composición por aquí, fijaos. No puedo seguir andando sin pararme aquí a hacer una foto. Bueno, pues aquí estoy buscando un encuadre, como os he dicho,
con este árbol muerto, y el árbol muerto se va hacia un lateral. Ya sabemos que en un encuadre no tenemos que tener líneas que nos saquen del encuadre. Entonces lo que he hecho es un punto de vista alto de manera que no sale, y además, como el árbol está torcido, ahora os lo enseñaré aquí en el encuadre en cámara, ¿vale? Como está torcido, me enmarca una piedra que hay delante y la cascada detrás. Me hace como un marco natural, ¿de acuerdo? Y detrás tengo una cascada, otra cascada, un patrón de cascadas. Y al final el camino me da la profundidad, el agua me da la profundidad de la imagen, ¿vale? He cogido el punto de vista alto para que el tronco no me solape la piedra que hay detrás. Y es que toda esta parte izquierda me da la salida y el tronco la derecha. Es un encuadre, posiblemente de momento, es el encuadre que más me está gustando. Os lo voy a enseñar aquí porque es que desde aquí es espectacular el sitio. Vale, ¿veis lo que os digo? Aquí tengo el árbol muerto, que para mí no es mi sujeto principal, pero es mi sujeto secundario y me preocupa que quede bien dentro del encuadre. Va hacia allá y la cascada está allí, pero si me pongo en un punto de vista alto, como veis aquí, no me saca de la imagen. ¿Veis donde tengo la cámara? No me saca de la imagen. Voy a bajar un poquito. Ahí. Este es el encuadre que estoy buscando. ¿Veis? La parte izquierda tengo el agua y esta piedra. La derecha con esto y aquí la cascada y el camino que me lleva hacia el fondo. Un encuadre verdaderamente espectacular. En cámara no se aprecia bien, pero bueno, ya podéis ver un poquito. Voy a darle un poquito de luz para que lo veáis. Ahí. ¿Veis? Aquí sí que se aprecia un poco bien. Está torcido porque tengo la cámara en el punto de vista alto y contrapicado. Y fijaos, aquí en la zona de en medio, que el tronco no solapa con esa piedra, sino que la abraza. ¿Veis? Y aquí a la izquierda, pues, las salidas del agua. Una foto que la he hecho, os la enseño. ¿Veis? Queda oscurita porque estoy subexponiendo un poquito para que el agua no se me queme, porque hay bastante luz ahora. Ha salido un poquito el sol incluso. Pero estoy subexponiendo y ya después podré levantar sombras. Increíble, mirad, este es el encuadre que estoy, pero más alto, ¿veis? Para que esa piedra, esta, ¿veis? Si me quedo abajo, toca, y si me subo, consigo que se separe. Voy a hacer la foto, que ahora la luz está poniéndose más suave, voy a aprovechar. Bueno, definitivamente los parámetros para esta foto son 0,3 segundos, ¿vale? Os lo enseño aquí, 0,3 segundos, F9, ISO 125. Aquí estoy yendo a 0,3 segundos, un poco más, porque el agua no está tan fuerte como estaba en los puntos de abajo, pero esta es la foto que con este tiempo aquí está muy bien. Incluso le voy a bajar a un cuarto de segundo y compenso con la ISO, a ver. Sí, un cuarto de segundo, F9, ISO 160, ¿vale? Venga, pues la hago y seguimos. Pues son casi las 5 de la tarde. Venía para un par de horitas, digo, voy a dar una vuelta, hago unas fotos, grabo un vídeo y son casi las 5 de la tarde. Llevo aquí todo el día, vine a las 10 de la mañana, ¿vale? Pero me he enganchado porque es que este sitio es espectacular. Ya os digo que no lo conocía y volveré en otoño, así que estad pendiente porque en otoño haré un vídeo en este mismo bosque con estos bajantes de agua, ¿vale? A ver qué tal otoñea porque veo que todo es caduco, así que puede ser espectacular el sitio. No lo perdáis, suscribiros para en otoño ya estar suscritos y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.